Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a aprender cómo resolver integrales dobles mediante coordenadas polares. Las integrales dobles en coordenadas polares se tienen que utilizar debido a que pueden existir regiones que son muy complicadas de describir en términos de coordenadas rectangulares, en términos de x y y. Y aquí tenemos en la imagen dos regiones que son sumamente complicadas de escribir en coordenadas rectangulares. En este caso, tenemos que se trata de una circunferencia. Para que nosotros podamos dar la definición de una región de esta forma, pues tendríamos que dividir el intervalo. En este caso, la mitad. Vamos a tener una función que está arriba del eje X y una función que está abajo del eje Y. Por lo tanto, tendremos que despejar esta ecuación. Y sería igual a más menos la raíz de 1 menos x cuadrada. Y tendremos que integrar en ese intervalo. Entonces, al evaluar las integrales, en esas funciones puede resultar un poco complicado. O en este caso, aquí es más complicado. ¿Por qué motivo? Porque también tendremos que partir la ecuación, pero en algunos puntos la función está arriba de la otra o en otros puntos la función está más a la izquierda de la otra. Entonces tendremos que realizar diferentes particiones. Entonces, no es muy aconsejable manejar coordenadas rectangulares. ¿Por qué motivo? Porque estas dos imágenes se puede describir de una mejor manera utilizando lo que son coordenadas polares. Las coordenadas polares es el conjunto de pares ordenados que va a tener como primera componente R y como segunda componente un ángulo. Entonces sería R, θ. En la primera imagen, R, el radio de donde a donde se encuentra, va a estar a partir de 0 hasta el radio igual a 1. Y el ángulo, como se trata de una circunferencia, sería 360 grados, que es lo mismo que 2pi. Y en la otra figura, vamos a tener que el radio va de 1 hasta el valor de 2. La ecuación de una circunferencia es x cuadrada más y cuadrada es igual al radio al cuadrado. Entonces, la raíz es 2, la raíz es 1, de 1 hasta 2. Y el ángulo sería de una semicircunferencia, es decir, 180 grados, que es lo mismo que pi. Para realizar conversiones entre coordenadas rectangulares y coordenadas polares, vamos a hacer uso de un triángulo rectángulo. Las coordenadas polares se dan con R, un valor de un radio, y un ángulo, θ, mientras que las coordenadas rectangulares nos los da en X, Y. Entonces, aquí tenemos X, aquí tenemos Y, aquí tenemos R y tenemos un ángulo. Entonces, ¿cómo es que se relacionan? Yo puedo obtener el valor de R haciendo uso del valor de X y el valor de Y. Se trata de un triángulo rectángulo. Por lo tanto, puedo hacer uso del teorema de Pitágoras. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. X cuadrada más Y cuadrada es igual al radio al cuadrado. Y X y Y también están relacionadas con el valor de R. Esto se puede hacer utilizando funciones trigonométricas. Necesito una función trigonométrica que me involucre al ángulo y al valor de X. En este caso corresponde al cateto adyacente. Esa función es el coseno. Y para el cateto opuesto, que en este caso es Y, se maneja lo que es el seno. X es igual a R coseno de θ y Y es igual a R seno de θ. Ahora vamos a conocer qué es un rectángulo polar. Esta imagen muestra lo que es un rectángulo polar, que es un caso especial de una región. Este rectángulo polar va a estar definido
por el valor de dos radios, un radio inicial y un radio final, R igual a A y R igual a B. Entonces decimos que R va a estar entre A y entre B. Y además vamos a tener un ángulo inicial y un ángulo final. Teta va a ser alfa hasta teta igual a beta. Esta sería la forma de describir un rectángulo polar, obviamente en coordenadas polares. R, teta de tal forma que R se encuentre entre A y B y teta se encuentre entre alfa y beta. Para dar la definición de una integral doble de un rectángulo polar, vamos a necesitar, en este caso, definir esa integral doble como el volumen que se genera en esta región. Entonces, vamos a trabajar con esa región R. Vamos a tenerla que dividir en subintervalos, es decir, vamos a tener que hacer varias particiones. Vamos a dividir el intervalo de A hasta B, que en este caso corresponde al radio, en varios subintervalos. Y también va a pasar lo mismo con lo que son los ángulos. Vamos a tener un ángulo inicial, un ángulo final y tenemos que ir haciendo diferentes particiones. Estas particiones van a tener la misma longitud, delta R para el caso del radio y delta teta en el caso del ángulo. ¿Cómo es que se va a calcular esa longitud? Bueno, en el caso del radio, delta R, sería la amplitud, que sería B menos A, esta distancia, sobre el número de intervalos, en este caso vamos a llamar M. Y en el caso del ángulo, delta teta, también hacemos lo mismo. Necesitamos la amplitud, que en este caso sería beta menos alfa, para obtener toda esta distancia. Y lo dividimos entre el número de intervalos, que vamos a llamar N. Lo que se tienen que hacer acá es realizar algunos rayos. Prácticamente estas líneas que estamos poniendo se llaman rayos. Ahora, con estas particiones que hemos realizado, vamos a tener lo que se llama subrectángulos, es decir, rectángulos cada vez más pequeños. Y vamos a escoger un rectángulo en especial, este que tenemos aquí. Va a tener como límites el radio I-1 y el radio RI. Y también va a pasar lo mismo con los ángulos, teta J-1 hasta teta J. Ya que tenemos el subrectángulo, tenemos que identificar las coordenadas del centro, que vamos a denotar como RI asterisco y teta J asterisco. En este caso va a corresponder al punto medio entre radios y entre ángulos. Por lo tanto, el punto medio, que sería RI asterisco, sería la suma de los radios involucrados, RI-1 hasta RI. Lo sumamos y lo dividimos entre 2. Y pasa lo mismo con los ángulos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues sumamos los ángulos involucrados, teta I-1 hasta teta I, y lo dividimos entre 2. Ya tenemos localizado lo que es el centro. Ahora vamos a calcular el área de ese subrectángulo. Para ello vamos a usar la fórmula para calcular el área de un sector circular. El área de un sector circular que tiene un radio R y un ángulo central teta sería un medio del radio al cuadrado por teta. En este caso, como tenemos dos radios, vamos a tener que realizar una resta. Vamos a calcular el área del radio mayor, hasta acá, y le resto el área del radio menor para que me quede solamente esta parte. Entonces, el del mayor nos queda como un medio de RI al cuadrado diferencial de teta, menos el área del menor, un medio de R al cuadrado diferencial de teta. En este caso podemos factorizar, sería un medio diferencial de teta. Nos va a quedar lo que son los radios.
RI al cuadrado menos RI menos 1 al cuadrado. Como están restando y son números al cuadrado, sería una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, lo podemos factorizar como un binomio conjugado. La raíz del primero y la raíz del segundo con diferentes signos. Uno sumando y otro restando. Y de aquí podemos simplificar. RI más RI menos 1 que multiplica un medio es lo que estamos llamando RI asterisco. RI menos RI menos 1 sería la diferencia entre los radios, que vamos a llamar delta R, que multiplica a delta teta, la diferencia entre los ángulos. Ese sería el incremento de área para ese subrectángulo. Ahora, nosotros vamos a tener infinidad de subrectángulos. Por lo tanto, para calcular el área total de esa región, vamos a tener que realizar una sumatoria. En este caso, a la función que va a estar dada en términos de x y y, vamos a tener que convertirla previamente a una ecuación polar. Es decir, f(x), su transformación sería con r coseno de teta y y su transformación sería r seno de teta. Aquí lo tenemos. dA sería el incremento de área, la diferencial, delta A. Y como tenemos infinidad de rectángulos, entonces sería la sumatoria de los radios y la sumatoria de los ángulos para así definir la integral doble. Ahora bien, ya tenemos que delta A, la diferencia de área, se puede escribir como RI asterisco delta R por delta teta. Y ahora, para que nosotros tengamos un área total, de una manera muy exacta, vamos a necesitar que tengamos demasiados subrectángulos o que las diferencias entre delta teta y delta R sean cada vez pequeños. Uno involucra al otro. Mientras más pequeño, más subrectángulos vamos a tener. Por lo tanto, vamos a tener un límite cuando n y m tienden a infinito. Y con eso podemos dar la definición de una integral definida. Y aquí tenemos nuestro teorema número 9, que se conoce como el cambio a coordenadas polares en una integral doble. Dice lo siguiente: si f es una función continua en un rectángulo polar, que va a estar dado de la siguiente forma, r va a estar entre a y b. El radio también tiene que ser siempre mayor que 0. Y el ángulo tiene que estar entre los valores de alfa y beta, cuidando que la diferencia entre ambos no exceda los 360 grados. Entonces, la integral doble de una función f de x, y se puede calcular como la integral de alfa hasta beta y la integral de hasta b de la función f, y previamente realizar la transformación a polar x mediante r coseno de teta y y mediante r seno de teta por la diferencial de área que viene siendo r de teta. Es muy importante no olvidar lo que es este valor de r, que involucra la diferencial, y una forma de recordarlo es mediante la siguiente figura. Vamos a tomar un rectángulo polar que es infinitesimal, es decir, muy pequeño. En este caso va a tener las siguientes dimensiones. Vamos a tener aquí r diferencial de teta y aquí vamos a tener lo que es de r, base por altura. Entonces será r de teta por dr, que también se puede escribir como r dr diferencial de teta. Y con esto ya estamos listos para resolver algunos ejercicios de integración doble donde es necesario realizar el cambio a coordenadas polares porque nos puede resultar más sencillo. Evalúe la integral doble de la función 3x más 4y cuadrada diferencial de área.
sobre una región R, que es el semiplano superior acotado por las circunferencias x cuadrada más y cuadrada es igual a 1 y x cuadrada más y cuadrada es igual a 4. Esta región R se puede escribir en coordenadas polares o también se puede escribir como coordenadas rectangulares. Si la escribimos como coordenadas rectangulares sería el par ordenado x, y, de tal forma que y tiene que ser mayor que 0. ¿Por qué motivo? Porque es el semiplano superior. Y x cuadrada más y cuadrada tiene que ser mayor que 1 y menor que 4. Esa es una forma de describir, pero para hacerlo en doble integral como que no es muy conveniente. Entonces, se puede dar mediante coordenadas polares. El radio va a estar entre 1 y entre 2. La raíz de 4 es 2, la raíz de 1 es 1, entre 1 y entre 2. Y el ángulo va a estar desde 0 hasta 180 grados, que sería el valor de pi. Entonces, vamos a realizar la conversión a coordenadas polares. X sería igual a r coseno de teta, y sería igual a r seno de teta. Y la diferencial de área sería r de r diferencial de teta. Entonces, en esta ecuación vamos a sustituir. Entonces, sería la integral doble. 3 por x, x es r coseno de teta, más 4, y al cuadrado, r cuadrada, seno cuadrado, por diferencial de área, que es r de teta. Cuando nosotros queremos evaluar una integral doble en coordenadas polares, se recomienda primero integrar respecto al radio y al final respecto al ángulo. ¿Por qué motivo? Porque también se puede dar el caso de que el radio dependa del ángulo, que es muy normal. Entonces, primero respecto al radio. Por lo tanto, la integral que está más adentro va a tener los límites del radio, que es de 1 hasta el 2, mientras que la integral que estaba más afuera va a tener los límites del ángulo, que sería de 0 hasta el valor de pi. Tenemos que resolver, tengo que multiplicar por r. Entonces, aquí nos va a quedar como r cuadrada y aquí nos va a quedar como r cúbica. E integramos respecto al radio. La integral de r cuadrada sería r cúbica sobre 3. 3 con 3 va. R cúbica por el coseno, porque el coseno es una constante. Más la integral de r cúbica sería r cuarta sobre 4. 4 con 4 se elimina. Me queda r cuarta por el seno de teta. Y tenemos que evaluar desde r igual a 1 hasta r igual a 2. Entonces, lo realizamos. Tenemos que es 2. 2 al cubo sería 8 coseno menos 1 al cubo sería 1 coseno. 8 menos 1, 7 coseno de teta. Y aquí hacemos lo mismo. 2 a la cuarta sería 2 por 2 por 2 por 2, queda 16. 1 a la cuarta da 1. 16 menos 1 da 15. 15 seno cuadrado de teta. Y ahora evaluamos respecto a teta. Vamos a integrar 7 coseno de teta más 15. Para integrar el seno cuadrado tenemos que utilizar una identidad trigonométrica que sería un medio. Por eso tenemos 15 medios. De 1 menos el coseno de 2 veces teta. Se dobla el ángulo. Como era teta, ahora es 2 teta. Ya se puede integrar. Integrando vamos a obtener este resultado. 7. Integrar el coseno es seno. Más 15 medios por 1 es 15 medios. La integral de teta es teta. Más por menos da menos 15 medios. La integral del coseno sería el seno de 2 teta. Pero necesitamos completar. Para completar esta integral haría falta un 2. Sacamos un 2 y agregamos
un medio, 2 por 2, 4, 15 cuartos del seno de 2 teta. Y después tenemos que realizar la evaluación. Al evaluar pi, el seno de pi da 0. El seno de 2pi también da 0, se va a eliminar. Nos queda 15 medios que multiplica pi. Y después, al evaluar 0, el seno de 0 y 15 por 0, todo se va a hacer 0. Por lo tanto, el resultado es 15 medios de pi. Y el problema está resuelto. Siguiente ejercicio. Encuentra el volumen del sólido acotado por el plano z es igual a 0 y el paraboloide z es igual a 1 menos x cuadrada menos y cuadrada. Para este caso, vamos a tener que realizar el método de igualación. Puede igualar z. Entonces, 0 va a ser a esta ecuación. Y despejamos x cuadrada pasa sumando y cuadrada pasa sumando. Por lo tanto, voy a obtener x cuadrada más y cuadrada es igual a 1, que es una circunferencia. Cuando z es igual a 0, significa que tenemos al plano XY, es decir, no hay ningún valor de z, sería este plano. En este plano vamos a tener esta circunferencia, que sería nuestra base. Entonces, ya que tenemos lo que es la base o la región de, por así decirlo, vamos a describirla. Se puede hacer con coordenadas rectangulares o con coordenadas polares. Es mucho más fácil manejar coordenadas polares porque se trata de una circunferencia. El radio, ¿de dónde a dónde va a ir el radio? Va a ir desde el origen, que sería 0, hasta el valor de 1. Y ahora, el ángulo, ¿de dónde a dónde irá el ángulo? Como es una circunferencia, sería de 0 hasta 360 grados, que sería 2pi. Entonces, para realizar la integración, para calcular el volumen, vamos a tomar esta función de dos variables, 1 menos x cuadrada menos y cuadrada. Y tenemos que realizar la conversión. Donde tenemos x, vamos a sustituir r coseno de teta. Donde tenemos y, vamos a sustituir r seno de teta. Y donde tengamos la diferencial de área, sería r de teta. Entonces, 1 menos x, este término elevado al cuadrado. Aquí lo tenemos, menos y, este término elevado al cuadrado. La diferencial de área, que aquí lo tenemos, y vamos a colocar las integrales, los límites. La integral que va a estar más adentro va a estar en términos de r, que va a ir desde 0 hasta el valor de 1. Y la integral que está más al exterior va a estar en términos de teta. Por lo tanto, sus límites son de 0 hasta 2pi. Ahora, lo que nosotros podemos hacer de esta expresión es factorizar r cuadrada. R cuadrada que multiplica al coseno cuadrado y al seno cuadrado. Menos r cuadrada por coseno, aquí lo tenemos, menos r cuadrada que multiplica al seno, aquí lo tenemos. Con la finalidad de utilizar una identidad trigonométrica, coseno cuadrado más seno cuadrado nos da 1. Y después multiplicamos por r. 1 por r da r. R cuadrada por r, r cúbica. Y ya podemos integrar respecto a r. La integral de r es un medio de r cuadrada. La integral de r cúbica, r cuarta sobre 4. Tenemos que evaluar desde 1 hasta el valor de 0. Si nosotros evaluamos 0, se va a eliminar todo. Entonces solamente basta con que evalúe el 1. 1 al cuadrado es 1. 1 a la cuarta es 1. Nos queda un medio menos un cuarto, que es un cuarto diferencial de teta. Al integrar nos va a quedar un cuarto de teta. Y evaluamos desde 2pi hasta 0. Si evalúo 0 también se elimina. Solamente basta evaluar el 2pi. Nos va a quedar 2pi sobre 4, que es lo mismo que pi medios. Y el problema está resuelto. Además se puede presentar otro caso en la región. Puede ser que la región esté definida dentro de dos valores de r y que esos valores de r sean
funciones en términos de teta. Por lo tanto, vamos a tener una región polar de la siguiente forma. D es la región que va a contener el conjunto de pares ordenados R, teta, de tal forma que teta va a estar entre dos valores, que es alfa y que es beta. Y que R, el radio, va a estar entre dos funciones, h1 de teta y h2 de teta, como se ve en la imagen. Entonces, se puede expresar como una integral doble. En este caso, a la función también se le tiene que aplicar la conversión, la transformación a coordenadas polares. X será igual a R coseno de teta, y va a ser igual a R seno de teta. La diferencial de área es R de R de teta. Lo que sí es de una forma segura es que se debe de integrar respecto a R. ¿Por qué motivo? Porque R va a depender de teta. Se integra respecto a R para que después podamos evaluar teta y así obtengamos un resultado. Además, si la función es igual a 1, entonces vamos a encontrar un área. Si la función es 1, vamos a calcular área. En este caso vamos a tomar que h1 sea 0, es decir, el polo, y h2 va a ser una función en términos de teta. Entonces, el área que va a estar acotada entre alfa y beta y h de teta va a ser la siguiente, la integral doble de 1 por diferencial de área. La integral va a tener los límites de alfa y beta y de 0 hasta el valor de h de teta. Y la diferencial de área es R de teta. Integrando respecto a R, nos va a quedar R cuadrada sobre 2. Y evaluamos, nos va a quedar un medio de h de teta al cuadrado menos 0, que no se coloca porque es 0. Y si lo aprecian, tiene que ver mucho con la fórmula para calcular el área de una región polar, que es la integral de A hasta B. Aquí tenemos que es la integral de alfa hasta beta. Al final de cuentas son los ángulos de un medio de la función que está en términos de teta elevado al cuadrado diferencial de teta. Es decir, que también podemos calcular el área de una región polar mediante una integral doble. Y el resultado va a ser el mismo. Vemos que es la misma fórmula que ya demostramos en la unidad número 2 cuando vimos coordenadas polares. Use la integral doble para hallar el área encerrada por un pétalo de la rosa de 4 hojas, que tiene como ecuación R es igual al coseno de 2 teta. Este es un ejercicio que ya realizamos anteriormente, solamente que lo vamos a hacer ahora mediante una integral doble. Este pétalo va a estar encerrado por una región D, que va a tener R y que va a tener teta. Teta va a estar definido entre menos pi cuartos y pi cuartos. Es simétrico respecto al eje X, respecto al polo, al eje polar. Y R va a estar entre el polo, el origen 0, hasta coseno de 2 teta. Entonces, como quiero hallar área, tiene que ser la integral doble la diferencial de área. Entonces, colocamos nuestros límites. La integral que está más al exterior va a tener los límites del ángulo, que es menos pi cuartos hasta pi cuartos, diferencial de teta. Ahora, más adentro, vamos a tener lo que es el radio, diferencial de R, y sus límites serían de 0 hasta el coseno de 2 teta. Ahora, ya que tenemos esto, vamos a tener que integrar. La integral de R es un medio de R cuadrada, y tenemos que evaluar. Evaluamos coseno cuadrado de 2 teta, y evaluamos 0, que no se coloca. Además, el un medio, como es una constante, puede salir de la integral. Ahora vamos a integrar respecto a teta. Para poder integrar, vamos a tener que utilizar una
identidad trigonométrica, que sería 1/2 de 1 más el coseno de 4θ. En este caso se doble el ángulo, como era 2θ se vuelve 4θ, y el 1/2 al ser una constante puede salir, 1/2 por 1/2 nos da 1/4. Integramos, la integral de 1 va a dar θ, la integral del coseno de 4θ va a ser igual a 1/4 del seno, aquí sería el seno de 4θ. Ya que tenemos que es seno, tenemos que evaluar los límites y así vamos a obtener el resultado que es pi octavos. Y el problema está resuelto. Siguiente ejemplo. Encuentra el volumen del sólido que yace debajo del paraboloide z es igual a x cuadrada más y cuadrada, arriba del plano XY y dentro del cilindro x cuadrada más y cuadrada es igual a 2x. Bueno, en este caso también nos va a convenir trabajar con coordenadas polares. ¿Por qué motivo? X cuadrada más y cuadrada. Pues prácticamente es muy parecido a la ecuación de la circunferencia. Y además nos menciona un cilindro. La base de un cilindro es una circunferencia. Entonces, como tenemos circunferencias, lo más recomendable es trabajar con coordenadas polares. Lo que vamos a hacer primero es completar el cuadrado de la ecuación del cilindro. X cuadrada más y cuadrada es igual a 2x. 2x va a pasar restando. Vamos a completar. Tomamos el término lineal, su coeficiente que es menos 2, lo dividimos entre 2, nos da menos 1 y lo elevamos al cuadrado, queda 1. Como añadí un 1, quito un menos 1, es decir, estoy añadiendo un 0. Y ya puedo factorizar, que sería la raíz del primero, x, el signo del segundo, menos la raíz del tercero, 1, más y cuadrada. Y este 1 que está restando pasa sumando. Entonces tengo lo que es la ecuación de una circunferencia, que va a tener radio 1 y su centro va a estar en x1 y en y0. Aquí lo tenemos, x1 y y0. Ese es el centro. Y tenemos una circunferencia que tiene como valor 1 de radio. Entonces, se puede representar como x menos 1 al cuadrado más y cuadrado es igual a 1 o como r es igual a 2 coseno de θ. ¿Cómo es que llegamos a este resultado? Pues convirtiendo en su forma polar. Entonces, tenemos que realizar la transformación a coordenadas polares. Esta es la ecuación que tenemos, x menos 1 al cuadrado más y cuadrada es igual a 1. Entonces, tenemos que es x, r coseno de θ. Tenemos que es y, r seno de θ. Vamos a elevar al cuadrado. Sería el primero al cuadrado, r cuadrada, coseno cuadrado. Menos 2 veces el primero por el segundo. 2 por 1, 2, que multiplica r coseno de θ. Más el segundo elevado al cuadrado, 1. R cuadrada, seno cuadrado. Esto va a ser igual a 1. Ahora, vamos a poder factorizar. ¿De qué forma? Bueno, puedo factorizar r cuadrada, que multiplica ¿quién? Al coseno cuadrado y al seno cuadrado. Menos 2r coseno de θ. ¿Y qué pasa con este 1? Bueno, está sumando. Pasa restando 1 menos 1, 0. Ahora, coseno cuadrado más seno cuadrado tiene una identidad y su valor es 1. Entonces nos queda como 1 que multiplica a r cuadrada. Menos 2r coseno de θ. Podemos factorizar r. R que multiplica a r menos 2 coseno de θ. Y así obtengo que r es igual a 0 y que r es igual a 2 coseno de θ. Entonces ya podemos describir la región. Una región de en coordenadas polares es el conjunto de pares ordenados, de tal forma que el radio va a estar entre 0 y 2 coseno de θ y el ángulo va a estar menos pi medios hasta el valor de pi medios, porque es la única forma para poder igualar este intervalo. Si nosotros igualamos, estos serían los únicos ángulos que pueden cumplir. Entonces, ya que tenemos lo que son las regiones, ya vamos a poder integrar. Vamos a hacer la integral doble. Entonces, es el volumen lo que vamos a calcular.
el volumen que yace debajo del paraboloide, es decir, la función es x cuadrada más y cuadrada. Ese cilindro solamente nos sirvió para definir los límites. Entonces, es la integral doble de x cuadrada más y cuadrada. Vamos a colocar lo que son los intervalos y también tenemos que realizar conversión. X, que es r coseno al cuadrado, más y, r seno al cuadrado. Diferencial de área, que es r de teta. La integral que está más al interior serían los límites de r, que es de 0 a 2 coseno de teta. Y la integral que está más al exterior va a tener los límites del ángulo, que es menos pi medios hasta pi medios. Entonces, al realizar operaciones vamos a tener r cuadrada coseno cuadrado, r cuadrada con seno cuadrado. Se va a poder factorizar y al final de cuentas vamos a tener un resultado de un 1 que multiplica a r cuadrada. Después multiplicamos por esta r, vamos a obtener r cúbica. Integramos la integral de r cúbica, es un cuarto de r cuarta. Y tenemos que evaluar un cuarto, como es una constante, puede salir de la integral. Y evaluamos 2 a la cuarta, sería 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 coseno cuarto de teta. Al evaluar 0, pues da 0. Ahora, el 16 puede salir porque también es una constante. 16 entre 4 nos da 4. La integral del coseno cuarto de teta diferencial de teta. Este 16 ya no va, fue el que sacamos. Además, también debemos de evaluar, pero podemos cambiar sus límites. ¿Por qué motivo? Porque es una función par, es simétrica respecto a un eje. Entonces, como es simétrico, puedo calcular la mitad, en este caso de 0 a pi medios, y multiplico por 2. Evaluamos la integral y vamos a obtener como resultado 3 teta más 2 seno de 2 teta más un cuarto del seno de 4 teta. No coloqué el procedimiento porque el coseno cuarto de teta pues también es un poco laborioso, pero está en el video del caso número 5 de integrales de funciones trigonométricas. Se utilizan unas identidades. Y evaluamos de 0 hasta pi medios. Se aplica el teorema fundamental del cálculo y vamos a obtener que el volumen es 3 pi medios. Y el problema está resuelto. Y aquí tenemos unos ejercicios para que puedan practicar en casa. Nos vemos en el siguiente video.